Bueno, señores, retornamos con nuestra entrevista central con el miembro del comité político del PLD, el señor Radamés Camacho, y otros cargos más, aparte de decir que fue mi jefe por muchos años, tengo que decirlo aquí, en la ADP. ¿Cómo se siente, don Radamés? Muy bien, muy bien. Y su amigo, su amigo. Y mi amigo. Yo le doy seguimiento. ¿Le da seguimiento? No, me dijo que él ve el programa, me dijo. Veo el programa, pero más yo le doy seguimiento por donde trabaja y cómo se comporta. y Ah, todo. pues usted sabe que ese es de los jefecitos del ayuntamiento también. Sí, él tiene que comportarse bien donde quiera que vaya. Igual que a ti, yo te da tu seguimiento. Sí, porque sí, tú eres la asignación número 2. Sí. Lito Rey, Los ríos, los girasoles. los girasoles, el hoyo de Chulín, Ah, pues usted sabe, don Radamés No, de pero ahí. que un hombre. el vivero, Sí. Ah, no. la 40. Ah, no, el pero ya yo sé Caliche, Ahí me coge ahí, el bueno. Cualiche, la cuesta de Río Hondo, la Loma del Chivo. Usted conoce a Rico allá, ¿cómo se llama? Claro. Ángel Martínez, ¿qué se llama? Ángel Ramírez. Ángel Ramírez. Rico. Saludo a Rico. Amigo mío también. Don Radamés, antes de comenzar su intervención, yo hice una acotación con relación al presupuesto aprobado ahora para el 2026. Y hablé de algo que dijo el expresidente Leonel Fernández con relación a que él no estuvo de acuerdo con el 4% porque él entendía que debió de ser gradual. Usted, que es uno de los mayores conocedores de la educación del país, del sistema educativo y quien tuvo con Danilo Medina ahí, entre los principales colaboradores, y Danilo fue de lo que asumió inmediatamente en el 2012 ese 4%. ¿Usted está de acuerdo con esa declaración de Leonel? ¿Usted entiende que se lo ha hecho bien independientemente de cómo lo ha manejado el presidente Luis Abinader? Es preciso, en primer lugar, expresarle la satisfacción de estar acá. Gracias. Yo le doy seguimiento a ustedes en este programa porque además esta estructura de esta empresa es una persona que yo conozco su ruta. Dani Alcántara, ese es mi amigo. Dani. Sí. Conozco, siempre he tenido su apoyo y su mamá es mi canchanchana, Narateida Castillo, Ay. de allá de San Juan de la Maguana, de Juan de Herrera. Hijo, a San Juanero. Canchanchana mía. Sí. Mire, es preciso que hagamos un poco de historia. ¿Cómo surge el 4%? La Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, en el momento en que la educación estaba en crisis en el mundo, y entonces a eso no escapábamos nosotros. Aquí no se creía en la escuela pública. Nosotros, los soñadores de la Asociación Dominicana de Profesores, Melanio, Rafael Santos, Mercedes, Nelly Amador, Silfredo Cabral, Roberto Fulcar, Cuello, Hilario Jaque. Ligia Amada, ¿no? Estuvo por ahí. No. Estoy hablando de la dirigencia, Del María sindicato. Teresa, los dirigentes de nosotros. Nosotros tomamos las calles aquí muchas veces y Belice Prade Pérez fue la primera secretaria general y nunca se desconectó de nosotros. Cuando se formuló el Plan Decenal de Educación, aquí una de las razones fundamentales por que no se avanzaba en educación era el presupuesto tan limitado que se aplicaba. Y en las discusiones técnicas con el Banco Mundial y en el marco de la formulación del Plan Decenal bajo la asesoría de Lorenzo Guadamuz, nosotros planteamos y discutimos con los técnicos políticos. Yo recuerdo que fuimos donde Juan Bosch varias veces, fuimos allá a Cambita, donde vivía Peña Gómez, ahí a la casa, Sí. Melanio y yo, Hilario Jaque, nos juntamos con Ramón Alburquerque, Rafael Díaz Firpo y los asesores nuestros. Y entonces recuerdo como ahora que hicimos un cálculo y dijimos el 4% del presupuesto o de la ley de gasto público o del Producto Interno Bruto, el que le sea mayor. Porque una de las dificultades para poder construir aulas, para poder dar almuerzo escolar, para poder aumentar a los profesores, para poder tener material didáctico, era el componente de los recursos. Así es. Y entonces así se aprobó. Cuando se aprobó el Plan Decenal de Educación, que aprobamos las grandes resoluciones que están en el libro verde del Plan Decenal, yo no dije el libro amarillo, porque en el libro amarillo están otras tareas. En el libro verde está la aplicación del 4%. Sí, a Danilo fue que le tocó aplicarlo. Sí. Quiero decirle que yo tuve la oportunidad, yo era el director operativo de esa campaña y ese acuerdo se firmó en la Pucamaima. Sí. Yo estuve temprano ahí, y llegó el presidente Hipólito Mejía y Danilo lo firmaron para aplicarlo. Y Danilo me lo aplico desde que me juramente. Y así se hizo. Y usted era el secretario de Educación del partido, creo, también. No, yo soy el secretario de Asuntos Magisteriales del partido. Del partido. El secretario de Asuntos Magisteriales, entonces en mi calidad
de dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, que fui su presidente, asistía cuando cuando se formuló el Plan Decenal de Educación, que fue en 92, yo asistí a la Comisión General del Plan Decenal de Educación. Entonces fue en ese marco que se concibió. Yo respeto mucho cuando los presidentes se pronuncian, pero yo difiero del presidente Leonel Fernández, porque el 4% lo que hay que aplicarlo y gerenciarlo bien. Claro. ¿Cómo tú justificas que el anterior ministro de Educación haya dicho que le quedaron 3.000 millones de pesos y entonces no terminó las 11.000 escuelas, aulas que dejó el presidente Danilo Medina? Yo era diputado cuando le aprobamos la adenda al señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona para que se aumentara la primera partida que se le entrega a los ingenieros. Habida cuenta de que habían subido los materiales de construcción. Sí. ¿Cómo va a explicar? No, es que el 4% de lo que hay que aplicarlo de manera eficaz y oportuna. Entonces fue mala planificación ahí. Cuando el dinero no se aplica, cuando a ti te sobra dinero y tú tienes por el otro lado ese cúmulo tan grande de necesidad y una deficiencia. Sí. Es que no te puede quedar dinero en tu casa y que entonces el patio esté mojándose porque Y con necesidades básicas ahí. o que la nevera de tu casa se dañó y está arrumbada en el patio, entonces tú no la compraste y te sobró dinero. No. Es como que yo esté aquí de Comparón en la capital, andando en una jipeta y mi mamá no tenga con qué comprar los medicamentos, no, de ninguna manera. O que mis hijos no tengan con qué comer de ninguna manera. Entonces, eso es exactamente hacerle un monumento a la ineficiencia. Yo lo siento decirlo así, pero es así. Radamés, usted, aunque no está dentro del magisterio ahora mismo, ocupando una función, pero sé que usted tiene. ¿Cuál es la línea a llevar ahora de los maestros? Sé que este año escolar recién inicia. Siempre se critica mucho a los maestros que su bandera es la lucha, salir, el paro de docencia. ¿Hay un compás de espera hasta ver cómo se desarrolla esto? ¿Y cuál es la visión que tiene ahora mismo el magisterio? Mire, qué buena pregunta tú me haces, porque yo siento mucho dolor cuando me toca venir a un programa como este a tener que hablar de las dificultades que hay hoy en educación. Cuando hace 20 años, con esos compañeros de los que le hablé y compañeras, nosotros tomamos las calles hasta caímos presos. Tú trabajaste con nosotros en la Asociación Dominicana de Profesores y sabes el respeto y la intensidad con que se trabaja desde esa organización. Y es lamentable tener que volver a hablar de eso. No es que los maestros hacen paro porque hacen paro. Hacen paro por cosas como estas. Mire, y de eso siempre nosotros nos hemos cuidado. Mire, ese es un estudio de las condiciones en las que se inició el primer mes del año escolar. Aquí hay un levantamiento de información que te dice, regional por regional, cuántas escuelas le hacen falta reparación, cuántas escuelas están a medio de construir, pero con sus gráficos y todo. No es que la ADP está inventando porque los profesores no podemos. Pero ellos están hablando, don Radamés, que hay contratos hasta que se perdieron, que no saben de dónde, cómo se le va a ubicar a los ingenieros. Bien. Eso es parte también que ha dicho. Pues es delicado. Sí. Todo eso hay manera de hacerlo. Si yo te contraté a ti, yo debo darle seguimiento a tu contrato. Eso es como el campesino que ara la tierra, fue y regó la semilla y más nunca volvió. Cuando usted ve, déjame ir a ver, pues se metieron las vacas. Eso es también un monumento a la ineficiencia. Cuando usted hace un contrato, usted tiene hay un supervisor, hay un contralor, hay un cargado de seguimiento. Sí, ¿O no claro. es así? Sí, claro. Entonces, mire, aquí están la cantidad de escuelas que le falta baño, que le falta puerta. 138 escuelas. Ahí está el detalle. Ahí. Sí, ahí está el detalle de cuántas escuelas hay que no pudieron iniciar el año escolar. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que se esperara el inicio del año escolar? Y tengo que decirlo aquí, yo lamento que el ministro actual, Luis Miguel Decán, una persona que yo le tengo su aprecio y una persona joven, se haya juramentado a iniciar un año escolar en una situación tan inhóspita como esa. Ahora mismo yo te puedo decir, mira, llámate a Bauruco, dile que te den cómo está el Liceo Gregorio Luperón de Villa Jaragua. Dile que te llamen a Bejuco Alambre, allá en Nagua, para que te digan cómo están los centros. Dile que te llamen a La Vega, dile que te llamen a Santiago. Tú sabes, por lo que te acabo de decir, y Radio lo sabe porque compartió con nosotros,
y tiene vínculo con gente. Yo no me detengo en las tareas. No. Yo no Fajador. tengo Esa es la cargo verdad. en la ADP, pero yo soy el secretario de los Asuntos Magistrales del partido. Yo soy orgullosamente profesor. Orgullosamente profesor. Y entonces, esas tareas de los paros se hacen cuando ya los ministros no le dan la oportunidad. O, atención, cuando hay un director de distrito, una directora regional, un director regional, que anda haciendo lo que le parece. Muchas veces no lo sabe el ministro, pero como tuvo dificultad contigo, porque tú le ganaste candidatura a diputado, y él lo pusieron a director de distrito, nada que le vuela a Manuel, no. Entonces hacen sus islitas aparte. Está inteligente. Lo que hay es que ampliar la coordinación. ¿En qué se está ahora mismo? El ministro de Educación, en un ambiente que a mí me parece correcto, están sentados en la mesa evaluando la aplicación de la evaluación del desempeño, valga la redundancia. ¿Por qué? Excelente. Porque la evaluación de desempeño es una estrategia que la planteamos nosotros también en el marco del plan decenal, para que nos evaluaran. Cuando yo me gradué en el 79, que vine a la ADP, cuando se inició el plan decenal, nosotros teníamos solo el 28% de los profesores y profesoras que tenían título. Yo vine a vivir a Cristo Rey cuando me gradué de profesor. Y ese liceo Benito Juárez que está ahí, Sí. a nosotros nos tocó ocupar esa tierra ahí. Sandoval era regidor y Pacheco era... Sí. A nosotros nos tocó ocupar esa tierra. Esa tierra la tenía ocupada ahí un señor que se llama El Chino, que era del Partido Reformista. Creaba así, nosotros ocupamos ahí. Es tu historia, ¿eh? El 28% de los profesores que tenían título, ¿qué hicimos nosotros? Conciencia. En el marco del plan decenal se establecieron 2 programas. Primera generación, un préstamo con el Banco Mundial, para que los profesores que teníamos título de maestro normal o técnico en educación, hiciéramos licenciatura. Y en el segundo programa, entonces, iban los profesores que no tenían título. Entonces, después, en el segundo programa, pasamos a hacer maestría. Eduardo Hidalgo, Víctor García, Danilo Caminero, Radamés Camacho, Mercedes Amador, todos nosotros hicimos Canelo. maestría. Canelo, todos hicimos maestría. Bueno, hay que sentarse. Nosotros entonces planteamos la evaluación de desempeño. Tiene 2 componentes básicos. Uno, determinar las debilidades que hay en la escuela, no solo del profesor, del director, de la secretaria, del supervisor, las debilidades de la escuela, hasta la debilidad del que cuida la puerta. El que cuida la puerta llega a ser la persona más importante porque tiene el control de la puerta para entrar y dejar salir. Y entonces también evaluar, si tú eres profesor de matemática, Manuel, tú no necesariamente no eres el mejor director. Exactamente. Pero hay que ver qué debilidades tú tienes. ¿Dónde sale eso? En la evaluación de desempeño. Y el segundo componente es que si Raudy al evaluarnos adquiere la categoría de excelente, no puede tener el mismo estímulo salarial No, que el mío, claro. que salir regular. Que quería hablarle de eso y disculpe, Radamés. Después del 4%, ¿existe una paridad? ¿Se sienten ustedes conformes con el aumento, con lo que ustedes han logrado para los maestros como reivindicaciones? Bueno, yo debo decirle que a mí me tocó despachar muy de cerca, como lo hago siempre, con el presidente Danilo Medina, 6 aumentos de salario. Esos 6 aumentos de salario se hicieron sobre la base de aumentar el salario base, y tan pronto el salario base se aumenta, inmediatamente se aumentan los incentivos, que son años en servicio, titulación y evaluación de desempeño, esos 3. Si tú ganas 3,000 pesos como salario base y te hacen la evaluación de los incentivos, de una vez te suben. Entonces, hemos avanzado. Hoy por hoy, los maestros están ganando el salario más alto de los trabajadores públicos, pero ojo, no hay dinero para pagar la labor de un maestro, Ahora sí. el cariño de una madre y la lealtad de un amigo. Antes de entrar a los temas políticos, que eso es lo que tiene nervioso a Raudy, Sí, política. yo quisiera hacerle una pregunta real, porque si hay algo aquí, desde mi conocimiento, doña Ibelice Páez Pérez, Radamés Camacho, Roberto Melanio Fulcar, Pared, Rafael Fulcar, Rafael Santos, Rafael de Afilpo, siempre han estado ligados al magisterio. ¿Por qué será que aquí ha dirigido ese Ministerio de Educación 2 grandes educadores que saben del magisterio, como el amigo Melanio Pared y el amigo Roberto Fulcar?
Y como que no sé, como que hay algo. ¿Qué pregunta? Dígame Yo cuál quería es la entrar política, realidad. pero está porque- buena. y también que no sé cómo usted, siendo un miembro prominente de ese comité político y con todas las condiciones, no le dieron la oportunidad también. Que siempre sonó, pero no sé qué pasó. Sí, que lo sonaba responda siempre. él. Debo concluirte la parte anterior. En términos salariales, nosotros hemos avanzado bastante. Eso nos llegó del cielo. Y Sí, mire sí. que Dios es que lo puede todo. Ha sido el planteamiento y la unidad coherente siempre. Aquí se dividen las iglesias, se dividen las empresas, pero la ADP siempre está ahí. Sí, Unidad en la diversidad. El que gana en la ADP, la presidencia, el que pierde tiene y así se va alternando. Eso es lo que nos ha dado la grandeza. Entonces, aunque no hay salario para pagar a los maestros, pero hoy el celular ya no es un lujo, es una herramienta de trabajo. Sí, claro. Si tú tienes una niña o un niño, tienes que tener quien te la cuide. Entonces, hemos avanzado. Bueno, yo no fui ministro de Educación, pero yo nunca me he desconectado de Educación porque tú no puedes ocupar todos los puestos. Yo fui diputado al Parlamento Centroamericano 5 años y diputado nacional 14 años, 14, sí. 19 años. Y presidente de él también. Y presidente de la Cámara de Diputados, 2 años. Miembro de la Comisión de Reforma a la Ley Electoral, esa ley la trabajamos nosotros. Y entonces yo me siento muy satisfecho con todos los espacios que he cumplido, porque al final los cargos no sirven para nada. Lo que sirve es para qué tú haces uso con esos cargos. Pacheco y yo somos hermanos. Nosotros mantenemos los vínculos permanentes. Cuando Pacheco no estaba en la Cámara por igual, cuando entró, que yo era presidente también, porque al final eso es lo que pesa, la relación. Bueno, no lo fui, pero los que han estado ahí. Lo de Fulcar lo ha respondido. no, lo de Fulcar. Y entonces Fulcar fue dirigente de la ADP. Debo decirte que cuando Fulcar entró a la Asociación Dominicana de Profesores, entró en una alianza, una plancha con nosotros. Melania, yo, Rafael de San Francisco de Macorís, Mercedes Amador. Y entonces Fulcar y yo somos hermanos. Fulcar le hizo una gestión que me parece a mí, en el marco de lo que fue la pandemia, si los maestros no hubiesen desarrollado las habilidades de dominio tecnológico, Sí. no se hubiese hecho. ¿Por qué se salvó el año escolar? Porque ese magisterio estaba ahí comprometido. Sí, eso Aquí es nunca se ha perdido un año escolar, ni por huelga, ni por guerra, por nada. Hoy se cumple. Un día como hoy fue derrocado el profesor Juan Bosch en aquel funesto golpe de Estado que atrasó a este país. Todavía estamos viviendo las consecuencias. Ni cuando esa revolución se perdió el año escolar. Aquí duramos 3 meses de huelga una vez. Cuando la huelga de los 3 meses tampoco se perdió. Tiene que cambiar esa actitud. Entonces, bueno, ya veremos los ministros. Pero Hidalgo es un hombre... Déle a los políticos, líder. Sí, Radamés, la realidad del PLD, usted sabe que el PLD vino sufriendo 2 derrotas en los últimos torneos electorales que han dejado a un PLD que de ser un PLD fuerte, el PLD que todo el mundo admiraba, a ser un PLD ahora mismo disminuido. ¿Qué está haciendo el PLD para poder resurgir y conectar nuevamente con la gente? Bueno, yo puedo decirle que el hecho de que un partido gane o pierda las elecciones no quiere significar con eso que el partido esté disminuido, no. Son las campañas electorales, son coyunturas, son una combinación multifactorial. Un candidato, alguna falta de unidad en los partidos, la sociedad, tú no conectas tú haces cosas que no son su simpatía. Hay un factor que es muy negativo, que es el de la división. Que el maestro de siempre, el profesor Juan Bosch, nos dijo en sus enseñanzas, ese maestro irrepetible, que la unidad de los partidos había que cuidarla como la niña de los ojos. No descuide su unidad. Y si usted tiene un amigo, trate de mantener su amistad, hasta en eso. Y entonces, fíjate que cuando nosotros nos divorciamos, cuando los hermanos se divorcian de nosotros, los niños sufren, se sienten. Sí, claro. Porque hasta eso se afecta. Entonces, en eso está. Ahora el Partido de la Liberación Dominicana hizo su congreso como cada 4 años. Sí. El congreso, Reinaldo Pérez, mi amigo, mi hermano, Dios lo tenga en buen lugar, en la gloria, hizo su congreso. Elegimos el comité central, elegimos el comité político. Yo salí de nuevo por 5ª vez y fui el secretario de Asuntos Magisteriales reelecto y el más votado de los titulares que Caballo se de dieron. batalla. Y entonces el PLD está en ese proceso ahora de aplicación de la línea organizativa y electoral. Estamos organizando
nuestros comités de base, nuestros intermedios por recinto. Y entonces el presidente Danilo Medina está visitando en asamblea. El domingo vamos a Atomayor, conectar, a escuchar, a ver. El presidente le habla a los dirigentes. Estamos en eso. Trabajando intensamente, preparándonos para la competencia electoral del próximo torneo que será en el 28. Don Radamés, ¿usted está de acuerdo con lo que han planteado varios precandidatos, algunos de su partido, de que debe adelantarse las primarias de los partidos para elegir al candidato presidencial? En el caso del PLD, se logró con el pasado proceso, cuando se eligió a Abel Martínez. ¿Usted cree que en este caso debe de hacer lo mismo el partido? Bueno, mire, yo debo decirle que ni el PLD, ni el PRD, ni el PRM, ni el Partido Reformista, ninguno de esos partidos han planteado adelantar. Y yo debo decirle que no se violó nada cuando se seleccionó al compañero ex candidato presidencial Abel Martínez, porque se hizo una consulta interna y se presentó el candidato y la candidata como manda la ley, que es en el 25. ¿Era válido eso? Sí, eso es válido, porque lo que se hizo fue una consulta interna. Lo que no fue una primaria. La primaria es cuando tú haces la primaria que va a votar todo el mundo. Eso es una consulta interna. Por eso, cuando las elecciones son internas, eso no son primarias, ¿no? Eso son elecciones internas. La primaria es cuando participa tú, que no eres del Partido Reformista, tú, que no eres del PLD, yo, que no soy del MIUCA, yo, que no soy del PRM, que se hace con padrón abierto. La ley de partido, la ley electoral, a mí me tocó ser de la comisión y ser el presidente de la misma. Y le decía en estos días al compañero Danilo Medina, me recuerdo como ahora, cuando yo fui a su despacho, a la presidencia, él no era todavía, yo fui a la presidencia a entregarle un manuscrito donde un diputado del viejo PRD estaba planteando el voto preferencial para los regidores, que era muy complejo y no íbamos a tener tiempo. Sí. Y fue de Danilo la idea, que me la manifestó, que se estableciera de manera transitoria para que se aplicara en el 20, cuando se aplicó por primera vez, porque era compleja. Entonces esa ley lo que plantea es que los partidos definirán en coordinación con la Junta Central Electoral los procesos para seleccionar los candidatos. ¿Qué es lo que hizo lo que el PLD planteó ahora? Definir los aspirantes a precandidatos. Aspirar a precandidatos, la ley no normatiza, eso solo deciden los partidos y por eso se hace de manera interna. Definir entre nosotros tres, ¿quién será? Nosotros vamos a aspirar no es a candidato, es a precandidato, porque las candidaturas se presentan en el 27. Sí, claro. Okay. El proceso electoral interno se tiene que hacer antes y eso lo tienen que hacer los partidos internamente. Su dirección se pone de acuerdo. Si va a ser una encuesta, si va a ser una consulta por encuesta, si va a ser una asamblea nacional o si va a ser una elección de toda la militancia con su padrón. Ahora, en esa no tiene que participar la Junta. Ahora, cuando tú vas a hacer el proceso de primarias, tú defines si lo hace con el padrón interno o si lo hace con el padrón abierto. Pero tiene que ser para definir el candidato presidencial, no el aspirante a precandidato. No se viola nada. Sí, don Radamés, usted que es un hombre que maneja interioridades con el expresidente Danilo Medina y vivió de cerca esa fricción que hubo entre Danilo y Leonel, la gente se pregunta, yo sé que a lo mejor usted no tiene que responderme obligatoriamente, pero la gente se pregunta, ¿existiría ciertamente una alianza sincera después de esa ruptura entre Danilo y Leonel? Mire, los procesos de alianza los determinan las circunstancias. En el 96, yo estaba coordinando la campaña en María Trinidad Sánchez. En María Trinidad Sánchez, en Nagua, que era la novia del PRD. Sí, sí, con Chu a la cabeza. Con Chu, mi amigo Chubac. Y entonces, yo estaba coordinando la campaña allá y cuando a mí me llamaron, que tenía que estar aquí un día antes porque al día siguiente se iba a hacer una alianza con el presidente Joaquín Balaguer. Ahí. Eso no fue suave.
Eso no fue histórico, suave. eso Y usted como magisterio que era combativo. No solamente eso, no, que varias veces tuve que dormir en cementerio y caí preso. Una vez nosotros amanecimos en el cementerio del colegio San Pío X, Ay, que está ahí ay, cerca ay, del Parque ay, ay, Independencia, porque íbamos a tener un piquete frente al Parque Independencia. Entonces, amanecimos ahí unos cuantos en el colegio de Padre Ignacio. Y creen que es fácil la cosa. Atención máximo. Nosotros dormimos ahí, el Padre Ignacio, porque mi compañero de tesis, el profesor Rafael Esteva, mi compañero de tesis de la universidad del municipio Enriquillo de Barahona, daba clase ahí. Y ahí dormimos 45 de nosotros. Oye, Oye, eso es histórico. Porque temprano íbamos a hacer un piquete en el Parque Independencia. Y si íbamos ahí llegando, no nos iban a dejar entrar. ¿Qué hicimos nosotros? A las 6 de la mañana ya nosotros estábamos cambiaditos y compramos en una cafetería que se llamaba La Tacita. Ahí compramos nosotros unos chocolates en unos vasitos. Váyale a ver el precio de los chocolates a peso. Ay, A peso. eso Un no vasito se de ve. chocolate en agua y a peso. Y así lo hicimos. Entonces, no se puede descartar ningún proceso de alianza. Son las coyunturas las que dicen esos momentos. Lo que sí, esa sí es una frase mía, que a la mesa de las alianzas usted tiene que llegar como cuando usted va a la parada de Caribe Tour, valga la La cuña. publicidad, o a una línea aérea, usted tiene que llegar con su pasaje en los bolsillos. ¿Qué es el pasaje en los bolsillos de un político? De un partido. Un partido fuerte, un partido con militancia, Sí. un partido con militancia. Tú me preguntas ahora mismo de las 32 provincias, yo conozco las 32 provincias dirigentes de casi todos los partidos. Yo sé dónde vive Melania, allá en Galván de la provincia de Bauruco. Yo sé dónde ella vive, sé llegar a su casa sin problema. Lo que quiero decirle a los amables televidentes y tanto a Radio como a Manuel, le digo más, tanto a Radio como a Manuel, porque no te creas que porque tú seas diputado y político, él se sabe mucho. No, sabe mucho. Sabe mucho, sabe. porque él ha hecho su tarea. Sí, claro. Bueno, ya tú sabes, es funcionario del ayuntamiento Sí, del sí, Distrito sí. Nacional. Antes de concluir, nosotros que todavía nos faltan 2 minutos, yo tengo que decir parte de cosas vividas con Radamés Camacho, para que la gente, el que no sabe, Radamés Camacho ha sido para mí una persona que me dio una lección de vida. Sí, Y lo quiero contar aquí. En la ADP se hacen unos préstamos que con el aval sí. de una cantidad de los dirigentes para los empleados. Y cuando fui donde Radamés la primera vez, le dije, yo quiero un préstamo, y me dijo, dime que no es para un carro. Y yo le dije, no, no es para un carro. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Mi casa. Y llamó a los otros y dijo, firme la radio. Sí, fírmela así. Y me dijo, para carro yo no le voy a firmar nada. Sí. Inversión a su casa, señores. Y O eso, para estudiar. o para estudiar, me lo dijo. Señores, y Excelente, así- y excelente. siempre fue así. Y esa frase yo la uso mucho en las asambleas de maestros, en la asamblea de la corriente maestra de Maradeo. Y muchos compañeros me dicen, una señora me dijo el otro día en Laguna Salada, yo tengo 2 casas y tengo una cortadora de arroz gracias a usted. Porque ya el marido sembraba en el que entonces me dice, yo hice un préstamo y compré una cortadora, yo corto el arroz y la alquilo. Señores, la verdad que ha sido una conversación muy amena. Nos quedan Faltaron muchos temas. Muchos temas. Hay Yo espero el que... profesor tiene que ver. No, yo voy a venir más adelante. No, no, yo quiero que venga para diciembre, por ahí, Sí. para que cerremos el año, que por favor me agende ahí. A ustedes Usted sabe el mecanismo. le agradecemos de verdad, don Radamés, por aceptar la invitación. A mi mamá, que le dije que usted venía para acá, que estaba contenta. Sí. Y a mi hermano Hansel. Así que a ustedes los invitamos a que sigan con esta programación.